Soy guardia en una prisión oculta en el Ártico. Hay algo espeluznante entre los reclusos. Fui oficial correccional en una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Estuve como empleado allí durante media década. Vi casi todo lo que te puedas imaginar. Intentos de fuga, peleas y motines. También armas que estaban escondidas en lugares que preferirías no saber. Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que he tenido que lidiar en el pasado. En estos momentos escribo esto, a través de una red cifrada desde un lugar seguro. He cambiado de profesión tras los sucesos del relato, que voy a compartir con ustedes. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisión, lean mi historia y reconsideren otras opciones de empleo. El alcaide me llamó a su despacho un lunes. Durante todo el trayecto por los pasillos, pensé en los problemas en los que me podía meter. «Cierra la puerta», dijo cuando me miró desde su escritorio. Esas palabras se grabaron en mi mente, en qué problemas me había metido por algún tipo de infracción de la que aún no era consciente. La gestión burocrática y los constantes cambios de procedimiento no eran nada nuevo para mí. Asentí y cerré la entrada. Me dijo que tomara asiento, y así lo hice. «Eres el mejor oficial de aquí». Esperé un pero. Esperaba noticias de despido. Vi un traslado forzoso a algún puesto archivando papeles. «Quiero darte una oportunidad. Ganarás 600,000 en un año. Tus prestaciones no cambiarán. Tendrías menos supervisión de la que tienes ahora. Estarías en una posición de liderazgo, aunque aislada». Eso suena ideal, dije mientras mi mente imaginaba las posibilidades de los beneficios que me ofrecía. «Solo te pedimos dos cosas. Una es que no le cuentes a nadie tu nuevo cargo. Dos es que te ubiques en otro lugar. Hay una prisión en el Ártico, y allí es donde transcurrirá tu vida durante los próximos 365 días. La confusión debió leerse en mi cara. «Si tu mujer pregunta, dile que vas a una academia federal. Allí no hay servicio de telefonía ni internet. Cualquier contacto que hagas con ella debe ser a través de correo. Si rechazas esta oferta, entonces esta conversación nunca existió. ¿Entiendes?» Contemplé los pros y los contras. Antes de ser policía, era guardaespaldas. Me ausentaba de casa durante largos periodos. Aunque sería tiempo perdido con la esposa, el dinero nos ayudaría a ambos. La prisión era un gran complejo no mucho mayor que el lugar que había patrullado antes. Algunas cosas me llamaron la atención cuando vi por primera vez a la población. Todos tenían heridas en la cara, y hablaban un extraño lenguaje gutural con el que no estaba familiarizado. ¿Por qué hablan en una lengua tan extraña?, me preguntaba mientras caminaba por los pasillos. El nuevo alcaide con el que trabajaba se apellidaba Buckley. Tenía una notable cicatriz debajo de los ojos. Su actitud hacia mí, al principio no era nada acogedora. En todo caso, actuaba como si yo fuera una carga. Parecía estar resentido conmigo por la mera posibilidad de tener que adiestrarme. Una noche, Buckley me ordenó hacer un traslado de una celda. Christopher Aluko era el nombre del preso con el que teníamos que tratar. En el camino, le pregunté a mi jefe qué había hecho Aluko para acabar aquí. «No se me permite decir lo que han hecho, pero comenzó su carrera en el crimen canibalizando a su hermana. Esta noche, nuestro único objetivo es trasladarlo al agujero. Ha demostrado ser demasiado peligroso para estar con otros reclusos». Las puertas de cada celda eran más parecidas a las de un manicomio que a las de una prisión. Eran barreras completas a través de las cuales no se podía ver. El supervisor estaba presente, haciendo lo que suelen hacer los jefes. Es decir, permaneció a la espera y no se ensució las manos. Al entrar, lo primero que vi fue a Aluko sentado en su catre. Me di cuenta de que era enorme, por lo menos 1,80 m, y varios kilos de puro músculo. Tenía la piel agrietada por todas partes. Su cara tenía las cicatrices, como la mayoría de la gente del lugar. «Voy a necesitar que te levantes, y pongas las manos a la espalda», le dije. Mantuve la mano cerca de la funda donde estaba mi gas pimienta. «Muéstrame respeto y yo te mostraré lo mismo. No tendrás las esposas mucho tiempo si cooperas». «No eres mejor que yo», dijo Aluko. Su voz era de barítono, lo que yo esperaba de un hombre de su tamaño. Lo que no me esperaba era lo raro que sonaba. Era como si 4 o 5 personas estuvieran hablando al unísono. «Muy bien», dije. «Vamos a trasladarte. Cuanto antes lo hagamos, mejor para todos». «Disparaste a alguien a plena luz del día, cuando estabas en una banda hace años», dijo Aluko. «Tuvieron que pasar 10 años para que desapareciera la paranoia. Tenías miedo de que la policía viniera a detenerte por un posible asesinato. A día de hoy, no sabes si algún civil inocente quedó atrapado en el fuego cruzado». Tuvimos que sujetar sus enormes brazos, y le colocamos los brazaletes metálicos en las muñecas. No paraba de reír. Mientras lo llevábamos a aislamiento, pensé en sus palabras, y en lo mucho que me inquietaban. Eran ciertas, y aquella historia de mi pasado no se la había contado a nadie. Casi al final del turno, Buckley entró en una de las torres de francotiradores, y fumó un cigarrillo.
Como ya había terminado mis tareas del día, subí por la escalera de caracol hasta el nivel en el que él se encontraba. Cuando lo vi, estaba a escasos centímetros de donde fumaba. No parecía importarle los pasos que daba a sus espaldas. Se concentró en el lejano sol de invierno que descendía. El animal enjaulado de ahí atrás, dijo algo que no debía, le dije. Parte del trabajo consiste en tener la piel gruesa, dijo mientras arrojaba el cigarrillo a la nieve. Se dio la vuelta para mirarme. No se trata de eso, le dije. Hirió tus pobres sentimientos. Conocía algo de mi pasado, que nadie sabía, dije mientras un sabor amargo me llenaba la boca. Bueno, eso es lamentable. Significa que mentiste en tu entrevista laboral. No deberías mentir a tus jefes. Necesito saber qué clase de prisión es esta, dije mientras sentía que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Por qué todo el mundo tiene llagas abiertas, por todo el cuerpo y la cara? ¿Están expuestos a algún tipo de virus? Y si es así, ¿somos susceptibles? ¿O eso? ¿O siempre están drogados con algo? Eso explicaría por qué siempre hablan incoherencias. Además, ¿cómo saben cosas que ni siquiera he contado a las personas más cercanas de mi vida? Solo haz tu trabajo. No te preocupes por cosas que están por encima de tu nivel salarial. Buckley sacó otro paquete de cigarrillos y encendió uno. Espero que no nos expongamos a peligros de los que no nos advirtieron. O tendré que informar de este lugar. Si rompes tu acuerdo de confidencialidad, sería peor que un despido. Tu mujer en casa, la del pelo oscuro y rizado. No me gustaría ver las consecuencias de tus decisiones en ella. Fue entonces cuando lo agarré, y lo empujé al suelo. Consideré la posibilidad de pegarle. La idea de hacerle probar su sangre me satisfacía. Pero, no quería ser encarcelado en este lugar. Buckley se echó a reír. Lo que hizo a continuación me tomó por sorpresa. Me dio una palmada en la espalda con la mano libre, en lugar de intentar defenderse o resistirse. Has demostrado tu punto, dijo mientras empujaba mi pecho. Ahora déjame. No quiero dar la señal a uno de mis colegas en la torre de al lado. Tiene una Remington 700 modificada, y te está apuntando. Lo solté. Cuando se levantó y se quitó un poco de nieve, me miró a los ojos. Te respeto por tu valentía. La mayoría de la gente no estaría dispuesta a hacerme eso, especialmente alguien por debajo de mi rango. Te diré una cosa, voy a arrojar un poco de luz sobre qué clase de lugar es este. Y si alguna vez descubro que se lo has contado a alguien, desearás haber muerto al nacer. Sentí que la adrenalina empezaba a desaparecer. Cuando mi energía disminuyó, asentí con la cabeza, dando así mi consentimiento tácito a su nueva oferta. Miré a mi izquierda, y vi al francotirador al que se refería. Se me ocurrió que si quería actuar contra mí, podría haberme ejecutado allí mismo. Buckley me hizo un gesto para que le siguiera mientras bajábamos los escalones. Me acompañó por el patio. El hielo cubría los juegos de pesas y las barras. Seguimos la valla metálica, hasta otra instalación que tenía acceso con llave codificada. Después de introducir los dígitos correctos, abrió la puerta. Avanzamos por un pasillo que no parecía moderno. Había antorchas encendidas en las paredes. El suelo era de adoquines. Me condujo a otra sala del tamaño de un auditorio. Se levantó un hombre. Vestía completamente de negro con cuello blanco, y tardé un rato en reconocerlo como sacerdote. Vi hileras de mesas largas, dignas de un rey de la antigüedad. Crucifijos, rosarios, cálices de agua y pilas de libros polvorientos se alineaban en cada esquina. Vi que algunos de los títulos estaban en otro idioma. Padre Lamora, dijo Buckley mientras miraba fijamente al hombre de civil, ¿qué hace usted aquí abajo? El sacerdote señaló a su izquierda. Cuando desvié la mirada en esa dirección, no me percaté inmediatamente de la presencia de una cuarta persona en la sala. Se trataba de uno de los reclusos atado a una losa. En cuanto centramos nuestra atención en él, el hombre cobró vida. Empezó a forcejear contra sus ataduras. Una sustancia teñida de rojo brotaba de su boca como la espuma de un perro rabioso. Casi he expulsado a la entidad maligna, dijo el sacerdote. Buckley se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Sentí el impulso irresistible de correr gritando en otra dirección. Sabía que no podía arriesgarme en el frío más inclemente, pero una parte de mí estaba dispuesta al menos a intentarlo. El presupuesto de esta prisión proviene del Vaticano. Solo aceptamos reclusos poseídos por algo mayor que el sadismo o la psicopatía general. En los papeles oficiales del gobierno, llaman a este lugar la casa del demonio. Si quieres expiar los pecados de los que sé que eres culpable, ahora sería un momento excelente. Ayúdanos a leer el conjuro necesario para limpiar a este pagano. Nuestros reclusos poseídos llegaban en avión de todo el mundo. La noche en que una joven llegó a nuestras puertas en autobús fue un hecho insólito. Los agentes que la transportaban la hicieron rodar hacia mí en una camilla. Luchó contra las ataduras. Gritaba con la voz densa a la que me había acostumbrado. Llevaba un vestido ocre viejo, hecho jirones. Tenía manchas de sangre en la ropa. Tomé nota mental de que intentaría conseguirle unas mantas cuando estuviera en su nuevo hogar. Se llamaba Ana.
Había algunas cosas que la diferenciaban de las demás. Para empezar, sus ojos eran lechosos. Conservaba la misma mirada lejana que todas, pero era como si sus pupilas indicaran consumo de narcóticos. Sus ojos nunca se volvieron más claros durante todo el tiempo que la estuve vigilando. Había un rasgo singular que la distinguía de las demás. A menudo dejaba de gritar cuando estaba en presencia del personal. Por lo general, a las reclusas nunca les importaba delante de quien estaban, a menos que fuera para desenterrar nuestros secretos o para avergonzarnos. Cuidaba sus modales. Esto era tan alarmante como respetuoso. Cuando la metí en la celda, supe que tenía que atarla a la cama después de sacarla de la camilla. En cuanto le desabroché una de las correas de las muñecas, levantó el brazo e intentó arañarme la cara. Esquivé el golpe. Busqué un bote en mi cinturón. Si fuera una prisión normal, llevaría un bastón retráctil. El mío llevaba agua bendita. La rocié. Le salió humo de la piel y soltó un grito. Desabroché el resto de las correas y la llevé a la cama. Cerré la puerta y me fui a comer. El alojamiento de los empleados consistía en 3 filas de cabañas separadas. Las más lujosas pertenecían a los dirigentes. Las segundas, las más confortables, eran las de los sacerdotes. La tercera, y por supuesto el más decrépito, para los oficiales. Aunque mi espacio no era encantador, se convirtió en mi santuario. Podía hacer ejercicio, leer libros y llevar un diario. Estas actividades me ayudaron a mantener la cordura mental. Miraba al techo y pensaba en lo inquieto que me sentía por la chica. Todos los reclusos tenían un atisbo de humanidad. Algo en ella me hacía querer investigar su pasado. Se corrió la voz entre los empleados de que solo había una computadora en toda la instalación. Estaba en la oficina de nuestro alcaide. También circuló el rumor de que tenía acceso a las fichas de los presos. Buckley me lo había confirmado en una de nuestras conversaciones anteriores, aunque fue un accidente. Esperé hasta fuera de horas para entrar en la oficina de Buckley. Me las arreglé para sobornar a uno de los conserjes con aperitivos extra. Nunca subestimes el poder de los objetos comunes en una prisión. Buckley había dejado su ordenador encendido sin cerrar la sesión. Navegar por la base de datos de varios perfiles era complicado. Aunque quería buscar distintos nombres, decidí centrarme en la joven. Busqué hasta dar con la de Ana. Enseguida me llamaron la atención algunas cosas sobre ella. El documento sobre sus infracciones tenía muchas anotaciones. Imprimí el documento y cerré la puerta tras de mí, me dirigí por el pasillo a mi alojamiento. Leí el documento mientras caminaba. Aunque solo tenía 20 años, también era una molestia para la sociedad. Incendió un centro de reinserción social en el que se alojaba. Estuvo en prisión por conducir ebria. Varios jueces la dejaron en libertad. Decidieron internarla en un centro de salud mental en vez de en la cárcel. No paraba de agredir al personal. Lo peor de ella fue cuando apuñaló a una enfermera en la yugular. La enfermera sobrevivió, pero tuvo que hablar a través de un dispositivo de voz, para el resto de su vida. Estaba frente a mi puerta cuando oí una voz familiar. «Llegas tarde», me dijo Nosu. Me di la vuelta y vi su corpulento cuerpo. En los 2 meses que llevaba allí, llegué a conocerlo bien. Había venido del complejo penitenciario de Arizona. Habíamos intercambiado historias similares. Sus encuentros con condenados a muerte me intrigaban. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Nosu. «Una guía sobre cómo realizar un exorcismo con éxito», mentí. «Creía que no te gustaba trabajar fuera de servicio. ¿Cómo lo conseguiste? Aquí no nos dejan usar internet». Lo encontré debajo del asiento de la unidad móvil. No me sentía bien mintiendo a un compañero, por el que sentía respeto. «Ya veo. He venido a preguntarte si te sobra café. No quiero ir hasta mi casillero». «No hay problema», dije mientras abría la puerta, y lo invitaba a pasar. Metí los papeles debajo del colchón para que no pudiera leerlos. Metí la mano en la mochila, y saqué unos paquetes instantáneos. Se los di, y vi que se quedaba mirando mi colección de libros. Al fondo había una Biblia. Sus ojos se clavaron en ella. Tomó los paquetes de café y me miró. «¿Crees lo que nos dicen?», preguntó Nosu. «¿Qué quieres decir?». «Sobre Dios y el diablo. Todos estos villanos bíblicos tomando el control de toda la gente aquí. Me parece inverosímil. Tiene que haber algo más. ¿Y si esto es un asilo para aquellos con enfermedades mentales no diagnosticadas? Del tipo que los investigadores no están lo suficientemente avanzados para entender todavía. ¿Has pensado alguna vez en eso?». «No creo que la ciencia tenga la respuesta. Los que están aquí tienen habilidades sobrenaturales. Es como si pudieran leer nuestras mentes, o al menos nuestros pasados, por muy reservados que seamos. Solo sé que no puedo fingir que lo entiendo todo, sea celestial o empírico. No puedo fingir que comprendo el mal que hay entre estos muros. Pretender lo contrario es arrogancia». Buckley, Nosu, un sacerdote y yo caminamos juntos hasta la celda de Ana. Podíamos oír sus gritos a metros de distancia. Sus gritos ahogaban los lamentos de los demás presos. Entramos en su celda. En la pared había palabras escritas con sangre. Era latín. Nos miró con una sonrisa. Su rostro parecía más hinchado que de costumbre,
lo que acentuaba las heridas de su cara. El sacerdote sacó un crucifijo negro y oxidado. Lo levantó en su dirección mientras se acercaba a ella. A cada paso que daba, sus gritos se hacían más fuertes. Sacó una pequeña Biblia y leyó una oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la maldad y las acechanzas del demonio, que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente, y tú, príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás, y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la ruina de las almas. Amén. Sus ojos se volvieron menos opacos. Pude distinguir su color verde. Me miró fijamente, y pronunció palabras inteligibles por primera vez desde su visita forzada. Tu madre tuvo una muerte prematura, porque se enteró de que te habías unido a una pandilla, dijo Ana con una risa burlona. Miré a mi alrededor para ver si alguien me miraba con juicio. Las expresiones eran neutras hasta que se convirtieron en preocupación. Todos en la sala sabían que tendrían que esperar su turno para la humillación pública. Usted aceptó un soborno para guardar silencio, después de que un recluso apuñalara a otro hasta matarlo, le dijo a Nosu. Nosu murmuró algo. Afirmó que el recluso era una persona horrible que maltrataba a los niños. Comentó que la tierra era mejor, sin la presencia de esa persona. Tú, dijo Ana mirando fijamente a Buckley, eres el peor de todos. Tu mujer muere ahogada, y recibes el dinero de su seguro de vida. Espera a que investiguen eso. Lo que vi a continuación me horrorizó. Buckley gritó, mientras se abalanzaba sobre ella. Sus manos rodearon su garganta, antes de que una de sus piernas se soltara de su atadura, y le diera una patada en las costillas. Debió de olvidarse de ponerse el chaleco aquel día, porque se dobló y cayó al suelo. El sacerdote le puso la cruz en la frente, y le dejó una marca permanente. Ella se desmayó. Su exhalación antes de perder el conocimiento, hizo que su cuerpo se desinflara hasta alcanzar una delgadez antinatural. Buckley me llamó a su despacho al día siguiente. Me pidió que tomara asiento con tono amenazador. Cerró la puerta de un portazo, y se sentó detrás de su escritorio. ¿Quieres seguir trabajando aquí? Sé que esta oportunidad de empleo es única. No es para todo el mundo. Cuando te hiciste oficial al mando, sabías que este tipo de trabajo requiere más fortaleza mental que la mayoría de las profesiones. Esto no es diferente, porque estamos operando en territorio desconocido. ¿He hecho algo mal?, pregunté. Has entrado en mi despacho, dijo mientras golpeaba la mesa con los puños. No sé cuál era tu intención. Empiezas a creer lo que algunos de estos presos dicen de mí, saben lo suficiente sobre nuestra vida interior, y lo que nos molesta como para meterse en nuestra piel. Somos nosotros contra ellos. Una vez que te pones del lado del enemigo, entonces no eres bueno para el equipo aquí, y mucho menos para mí. Si estás llevando a cabo algún tipo de investigación justiciera contra mí, dos pueden jugar a eso. Créeme cuando te digo que no quieres conocer mi lado malo. Si vas a despedirme, no voy a poner excusas. Debes saber que no intentaba meterte en problemas, ni sacar a relucir ningún trapo sucio. Quería buscar toda la información que pudiera sobre Ana. Parecía controlar mejor lo que la poseía que los demás. Quería averiguar qué la hacía tan única en ese sentido. Pensé que si alguna vez terminaba poseído, podría usar como arma lo que ella usaba. Eres como un niño, dijo mientras se ponía de pie, y se paseaba de un lado a otro. Hazte un favor, y no te pases de la raya. El Vaticano ha contratado a científicos para estudiar el comportamiento durante las posesiones. En otros tiempos, lo habrían descartado como demonios diferentes. Tú no tienes un título en microbiología. Somos músculos contratados para asegurarnos de que los demonólogos están a salvo, cuando hacen su trabajo. Así que haz el tuyo. Me sentí como si le hubiera dado algún tipo de soberanía sobre mí. También sabía que si mentía o me resistía, solo conseguiría que mi familia y yo perdiéramos el dinero. Considérate afortunado, dijo, mientras volvía a sentarse, y tomaba un bolígrafo. No voy a informar de tu error a ninguno de mis superiores. No hagas que me arrepienta de haberte dado esta oportunidad. Ahora sal de aquí antes de que cambie de opinión. Me dirigí al umbral. Me enfrenté a él mientras empezaba a girar el pomo. Una pregunta. La mayoría de las veces las reclusas llegan aquí en grupos. Ana llegó sola. ¿Por qué recibió un trato especial durante el traslado? ¿Es una celebridad? ¿La hija de un político famoso? Tengo derecho a saberlo como alguien que tiene que vigilarla. Ana es mi hija, dijo Buckley mientras garabateaba en un blog, y me indicaba que me fuera. Con el paso del tiempo, vi la humanidad que se ocultaba tras el comportamiento violento de muchos reclusos. Un temor común de los funcionarios de prisiones es la susceptibilidad a la manipulación por parte de los encarcelados. Intenté no convertirme en víctima de mi empatía. Uno de los presos, llamado Aluko, consiguió fugarse. Recogí información sobre cómo lo hizo. Corrían rumores de que había convertido un cepillo de dientes en un pico. Supuestamente debilitó el hormigón que rodeaba su ventana enrejada. También se dijo que había dejado inconsciente a uno de los funcionarios de la prisión.
El funcionario estaba demasiado avergonzado para admitirlo, así que intentaron encubrirlo. Aluko era un hombre corpulento. No era vergonzoso perder un combate sin armas contra él. La falta de armas utilizadas me dejó desconcertado. Lo más extraño de la historia no fue cómo escapó. Se hizo evidente que los reclusos tenían algún tipo de inteligencia. No eran tan impulsivos como los juzgábamos. Tenían el deseo básico de libertad, o las crueles entidades que los controlaban lo tenían. Lo más inquietante de la huida de Aluko no fue cómo consiguió escalar la alambrada, ni su voluntad de atravesar la tundra. Lo que más me desconcertó fue cómo acabó su vida cuando estaba a menos de 800 metros de la prisión. No fueron los elementos los que se lo llevaron. Algo lo había destrozado. Se extendió la teoría de que había sido un oso polar. Aunque muchos de nosotros lo tomamos como un ataque, hubo un aspecto que no concordaba con eso. A Aluko le faltan los ojos del cráneo, dijo un miembro del equipo de búsqueda. Algo le grabó una cruz al revés en el pecho, o lo que queda de él. Los médicos volvieron, y nos contaron todo lo que habían visto. Los jefes se hicieron cargo de la investigación poco después. Le pregunté a uno de los sacerdotes, que podía haber acabado con su vida. ¿Qué clase de ser parecido a un espectro podría realizar una mutilación tan precisa y aterradora? Pregunté. Esto tiene los indicios de un ataque de Azazel, dijo el sacerdote. Ese tipo particular de demonio vaga por el desierto. Puede tomar muchas formas. Estén atentos a cualquier cosa que se parezca a una cabra. Si ves cuernos cuando estén haciendo una comprobación del perímetro exterior, asegúrate de recitar una oración y usar esto. Me entregó un crucifijo. Mi terco agnosticismo no quería aceptarlo como un arma creíble. Cedí porque era muy educado. Buckley nos llamó a su despacho. Cuando llegamos, no dio el portazo que yo esperaba. Nosu y yo nos miramos alarmados, mientras Buckley nos hacía señas para que le siguiéramos. Nos llevó a un ascensor situado en una de las cámaras traseras, que yo había descartado como habitación para el personal de limpieza. Allí había un ascensor. Lo abrió, nos hizo entrar y nos condujo al sótano. El sótano estaba completamente vacío, salvo por dos objetos. Uno era una vidriera que representaba a la Virgen María cubierta de hielo. El segundo era una silla eléctrica. No sabía que la prisión tuviera una cámara así. Todo en la silla parecía antiguo. Parecía pertenecer a una época medieval, en lugar de proceder de décadas atrás. Los brazos de la silla tenían caras de gárgolas en los extremos. He estado hablando con los oficiales sobre esto. Como equipo, todos son culpables menos yo. Los procedimientos que hacemos es para controlar a los sujetos. No se escribió como una directriz flexible. Existe por una razón. Que un preso logre un intento de fuga con éxito, no queda bien ni con nosotros, ni con los superiores en Roma. No sé si eran perezosos, o tenían miedo de hacer su trabajo, pero de cualquier manera, necesitan endurecerse y desarrollar una ética de trabajo. De lo contrario, se va a poner feo. Hice cambiar la política. Independientemente de la falta de personal que tengamos, ahora van a hacer 6 controles rutinarios de los presos cada hora. Si escucho una sola queja de tus labios, te arrepentirás. Está claro. Tras un silencio, Buckley volvió a llamarnos incompetentes y nos despidió. Me di la vuelta y hablé con Buckley. Alcaide, tengo una pregunta. No te he permitido hacer ninguna. Supongo que después de la paliza que te he dado, te la permitiré por lástima. Han expulsado a los demonios del cuerpo de los internos. Y si es así, ¿a dónde van después? ¿Vuelven a la prisión de la que salieron? ¿Se les concede inmunidad, y se les permite volver a casa? Los exorcismos les hacen más puros de lo que eran antes. No eres más que escoria con placa, dijo Buckley. No hagas preguntas que estén por encima de tu nivel salarial. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo me lo preguntaba, porque hace tiempo que no veo a Ana. Cuidado con lo que dices, y sal de mi vista. Estás a un pelo de que documente tu insubordinación. Aunque me encantaba presionarle, no quería las consecuencias negativas. Salí de la habitación. No deseaba ser la última ejecución. Subí a una de las torres. Miré hacia las llanuras de escarcha y bosque. Las amenazas e intimidaciones de Buckley empezaban a afectarme más de lo normal. Los abusos verbales en mi sector no eran infrecuentes. Algo en su tono iracundo en estas condiciones me molestaba más de lo normal. Me llenaba de una cierta rabia que no sabía cómo resolver. Pensé que tomar el aire e investigar un poco me ayudaría a mantener la calma. Necesitaba despejar la mente. La fuga de Aluko daba una impresión negativa de mi rendimiento laboral. Aún me negaba a creer que su muerte fuera algún tipo de fenómeno natural. Traje conmigo un rifle de francotirador. Las balas tenían una cruz grabada en cada una de ellas. Intenté trazar el camino exacto que siguió Aluko en su último intento de reinsertarse en la sociedad. Llevaba un dispositivo de visión nocturna que me ayudaba a ver en la oscuridad. Media hora después vi un movimiento. Al principio fue sutil. La nieve caía de las ramas de los árboles.
Se me aceleró el corazón, al ver una figura que deambulaba entre un espeso grupo de pinos. Era una mujer con un camisón tan blanco como las colinas que la rodeaban. De su frente sobresalían unos cuernos arqueados hacia atrás. Su forma de moverse era peculiar. Sus pasos no parecían telegrafiar ningún tipo de movimiento, como si flotara. Detrás de ella no había hendiduras en la nieve. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La última sensación helada que llevaba en la cara era de dolor. Parecía sufrir una especie de lesión paralítica en el cuello. Un ciervo de cola negra estaba a solo 6 metros de ella. Ella se escabulló tras él, depredadora. Lo que vi a continuación me perturbó. El torso del ciervo se abrió. Un chorro carmesí llenó la nieve de charcos de fluido rojo. La mujer etérea se agachó e intentó agarrar algunas de las partes del cuerpo. Sus manos se hundieron entre los trozos de carne. En ese momento lanzó un grito. Disparé. Le di. Su pecho se desgarró. Su grito se hizo aún más voluminoso. Explotó como una efigie, incandescente en el Ártico. Se evaporó en cenizas. Las llamas desaparecieron, y el espíritu también. El viento se llevó un montón de brasas ennegrecidas y humeantes. Decoraron los árboles como si fuera un macabro montaje navideño. La noche siguiente, visité a Nosu en su habitación. Su casa era un desastre. Normalmente era limpio y ordenado. Sus pocos libros, aventuras militares de ciencia ficción, estaban esparcidos por el suelo. Me di cuenta de que también tenía media botella de whisky en la mesita de noche, lo cual era una clara infracción. No se nos permitía beber. La amenaza de una emergencia nos obligaba a mantener la sobriedad. Aún así, no iba a delatarlo. Creo que he matado a un demonio, dije, mientras tomaba asiento frente a él. Busqué el cuerpo por todas partes, y no lo encontré. Uno de los predicadores me dijo que era un tipo particular de mal llamado Azazel. Miré a Nosu, y vi su mirada perdida en el techo. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Encontré el libro de la muerte, dijo. No lo entiendo. El que accionó el interruptor de la silla eléctrica, que vimos ayer, llevaba un libro de registro, de todas las vidas a las que puso fin. Han muerto exactamente 106 personas en esa silla. Claro, algunos de ellos eran repugnantes antes de su posesión. A otros los encerraron por violar el cinturón de seguridad. No hay coherencia en cuanto a por qué merecían la pena capital. Me lo tiró. Lo ojeé y vi muchos nombres. Algunos me resultaron familiares. ¿Tenías alguna sospecha de que estaban matando a gente? No, dije. Busqué fechas en los papeles, para ver lo recientes o antiguos que eran los incidentes de aniquilación. Todos se produjeron en el último año. Había una energía extraña en la sala de la silla eléctrica, dijo Nosu. Lo que desterraron en el bosque puede haber sido el espíritu de una persona ya poseída pero muerta. Es posible que cuando los matan, sus seres demoníacos se queden en esta llanura. Podrían elegir perseguirnos. Puede que todas las historias de fantasmas escritas desde el principio de los tiempos sean la mitad oscura de un ser humano. Aunque debo admitir que no sé quién querría quedarse en un lugar como este. Asentí con la cabeza. También empecé a preguntarme si era correcto o si estaba perdiendo la cordura. Ayudé a escapar a Luco, dijo Nosu mientras se giraba para mirarme. Las condiciones de este lugar me horrorizan. Quiero ayudar a muchos más. Nunca había visto a un preso transportado en helicóptero. Mi 6º mes de trabajo en el centro cambió eso. Aterrizó en un helipuerto de pintura amarilla y azul. El piloto y el guardia sacaron al detenido del helicóptero. Ambos eran miembros del ejército. Los emblemas de sus uniformes indicaban que no eran militares de bajo rango. Mientras observaba esto desde una de las torres, no pude evitar preguntarme quién era el nuevo recluso. La persona intentó forcejear con los captores. Ambos eran fuertes y no parecían especialmente preocupados. Mantuvieron a la persona bajo control. Observé la ropa del sujeto durante la escolta, hasta el piso superior de las celdas. Llevaba una bolsa de arpillera negra sobre la cabeza. Una gran manta le cubría. Me resultaba imposible distinguir la silueta del individuo. Había visto muchos tipos de transporte, pero ninguno de tan alto perfil. Me hizo contemplar si se trataba de un insurgente de alguna tierra lejana. Me pregunté si sería el cabecilla de algún nefasto grupo terrorista. Pregunté a otro agente si sabía algo de esa persona. Me dijeron que el sujeto estaba en el agujero, la celda más aislada del recinto. Las órdenes eran no quitarle el saco de arpillera de la cabeza. Esto me perturbó mucho. Pregunté si teníamos alguna información sobre la persona. Ya sabía que la respuesta sería ambigua, si es que había algún tipo de antecedente concreto. Coincidí con el alcaide en una de las salas de descanso, mientras comía filete. Era mejor que la comida preenvasada, que nos daban a los de rango inferior. Me puse celoso en cuestión de segundos. Nos dijiste que vigiláramos más a los prisioneros, dije mientras me cruzaba de brazos. ¿Quién vigila al que está en aislamiento? ¿Es el asesino en serie más prolífico del país o algo así? ¿Por qué tiene medidas tan severas? Yo no creo la ley aquí, dijo con la boca llena. Lo creas o no, a mí también me ocultan muchas cosas. No supongas que tengo todos los detalles.
Hazme un favor. Cuando salgas de aquí, el mes que viene, habla con los peces gordos de Italia, sobre todo con el del sombrero raro. Estoy seguro de que les encantará escuchar tus opiniones. De paso, diles que merezco un ascenso. Esa misma noche, subí al nivel superior, y pasé por delante de la puerta que daba a la celda solitaria. Aunque no podía ver el interior, porque era una pared de hormigón puro, oí los lamentos del preso. Me resultaban familiares. Estaba haciendo mis comprobaciones rutinarias, y pasé por delante de una de las celdas que pertenecía a un preso llamado André. Se sentó derecho y me miró fijamente. Me di cuenta de que había algo diferente en él. No se retorcía en el catre ni sufría las contracciones musculares habituales. Se acercó a mí. La barrera que nos separaba, no me daba una perfecta sensación de protección. Estoy curado, me dijo. Las habituales pupilas lechosas de la mayoría de los internos eran cosas de las que ahora carecía. Estás mucho mejor, le dije. Nunca he visto a nadie tan lúcido como tú, al menos por aquí. ¿Cómo te sientes? Paranoico. ¿Sabes lo que le hacen a la gente como yo? Después de sacarnos el mal, nos envían a una mega iglesia en las Rocosas. La iglesia tiene su máquina de propaganda. Nos convierten en escritores de panfletos o manipuladores de medios sociales. Misioneros de su supuesto Dios. Preferiría tener a Belcebú como anfitrión que ser un vendedor de Biblias puerta a puerta. ¿Quién te dijo eso? Tu jefe, Buckley. Yo no me preocuparía por eso. Suele decir un montón de cosas malas para sacar de quicio a la gente. Usted no lo entiende. Los funcionarios de transporte han dicho lo mismo a los otros reclusos. No pueden estar todos en una gran mentira como esa. Sin ofender, pero ninguno de ustedes es tan organizado. No voy a discutir contigo en eso. Dicen que una vez que nos envían a su recinto de culto debemos obedecer. Si nos negamos a trabajar para la iglesia, nos vuelven a meter los demonios. Saben cómo convertir esos demonios en armas. Ya no se trata de exorcizarlos, si es que alguna vez lo fue. Se trata de usarlos para controlarnos. La mano de André se deslizó a través de la tapa metálica de la comida. Sostuvo un objeto afilado. La punta de la hoja atravesó la parte media de mi chaleco. Lo agarré de la muñeca, y forcejé con él, hasta que cayó al suelo el objeto. Lo agarré de la mano, y le rompí varios dedos. Pedí refuerzos. Otro funcionario se acercó, y roció agua bendita en la ranura. Como no hizo nada, pasamos al gas pimienta y lo mandamos al suelo. Que los reclusos utilizaran trucos sucios y distracciones para intentar engañarme no era nada nuevo. Pero, ese incidente en particular me volvió muy rencoroso y paranoico. Cuando patrullé las celdas al día siguiente, André no estaba por ninguna parte. Descubrí que lo habían enviado a otro lado. Me pregunté si sería al lugar de pesadilla de culto forzado que había descrito. Nosu me había prestado un ejemplar del Paraíso Perdido, de Milton. Me sentí obligado a devolvérselo. Cuando terminé la última página, salí y llamé a la puerta de Nosu. No contestó. Volví a mi habitación y tomé una linterna. Me acerqué de nuevo a la puerta, y golpeé la barrera con el dispositivo metálico. A pesar de la reverberación, Nosu seguía sin atender ni acercarse a la puerta. Le había visto caer en hábitos poco saludables que le hacían empeorar. Su motivación por ayudar a la gente a huir había podido con él. Su consumo de alcohol se había descontrolado debido al nivel de estrés al que estaba sometido. Tiré la puerta abajo. No podía tolerar la idea de dejarle morir ahogado en su vómito tras una intensa borrachera. La habitación estaba vacía y limpia. Ninguna de sus cosas estaba allí. Al día siguiente, entré en el despacho de Buckley. Uno de los reclusos metió una pistola de contrabando, le dije. Imposible, dijo Buckley mientras sus ojos se abrían de par en par. Necesito su ayuda para evaluar la celda, señor. ¿Podría haber alguna prueba balística? ¿Cree que usó el arma? Sí, dije. Acompañé a Buckley a la celda. Era un desastre. Había objetos esparcidos por todas partes. ¿Dónde está el arma? Apoyé mis nudillos en un pequeño bate de béisbol, y golpeé a Buckley en la sien. Cayó. Tomé su arma reglamentaria, y las llaves maestras. Salí al pasillo y cerré la puerta inmediatamente. Esperé a que se recuperara, y volviera en sí. Cuando lo hizo, sacudió la cabeza como si despertara de un sueño profundo, y me miró con puro odio. ¿Qué cree que está haciendo, teniente? Dijo Buckley mientras se tocaba el costado de la cabeza en busca de sangre. Quiero que me diga qué le pasó a mi mejor amigo. Sin mentiras esta vez. ¿Dónde fue Nosu? No hay nada peor que un universitario que se mete en esta profesión. A veces es mejor no ser proactivo. Aprenderás esa lección de una forma más dura si vives tanto. Les diré que diste la orden directa de dejar este nivel en paz. Estarás aquí hasta que mueras de hambre y te deshidrates. No quiero ser cruel, pero tienes que empezar a responder a mis preguntas, o vamos a tener problemas. ¿Quién es el prisionero que entró embosado el otro día? ¿Es Nosu? Buckley me fulminó con la mirada, y no contestó. Me quedé mirando las llaves maestras. Última oportunidad para decírmelo. Voy a hacer mi investigación si no me ayudas.
Vete al demonio. Aunque hay algo que sí te diré. Desde que Ana vino aquí, cambiaron algunos procedimientos. Uno sobre cómo los relacionados con los oficiales son fichados aquí. No me odies. Yo no hago las reglas. Quería pedirle más detalles, pero cada vez me enfadaba más con él. Le dejé allí y me fui a aislamiento. Fui a la cámara de retención más aislada de la propiedad. Cuando abrí la puerta, me encontré con un vestíbulo amarillo que terminaba en la oscuridad. Encendí mi linterna, y caminé por el vestíbulo con una mano en mi arma reglamentaria. Encontré al prisionero en un rincón, con las manos atadas a la cama. El saco de arpillera seguía cubriéndole la cara. Se lo arranqué. Mi mujer me miró fijamente. Su rostro tenía la piel agrietada, y estaba más pálida de lo que yo recordaba. Me tambaleé hacia atrás al verla. Cuando me di cuenta de mi nueva realidad, di un puñetazo a la pared. Me rompí algunos nudillos. Sabía lo que tenía que hacer. Desabroché las ataduras de la ropa de cama, y le até las muñecas. No quería que la presencia que la controlaba luchara contra mí. Nunca me dijiste que pertenecías a una pandilla, que robaba a gente inocente, me dijo mientras la guiaba por el pasillo. Su voz no era la de mi mujer. La llevé al primer piso. La acompañé hasta las puertas de barrotes de la prisión, después de utilizar las llaves maestras para acceder a ellas. Estaba nevando cuando salimos. ¿A dónde van? Me di la vuelta, y vi a un oficial con el que me había cruzado muchas veces. Michael Patterson tenía cara de bulldog. Nunca permitió que nadie pensara que no era un profesional consumado. El humor era algo de lo que era incapaz. El sacerdote más poderoso está de baja por enfermedad, dije. Se ha poseído a sí mismo. Tengo órdenes directas de llevarla a la ciudad. Voy a llevarla a una de las iglesias de allí. ¿Te dio Buckley algún papel autorizando esto? Está en el vehículo de transporte de prisioneros de allí, dije, señalando el todoterreno a unos metros de distancia. Déjeme acomodarla para el viaje, y enseguida vuelvo con la autorización. Patterson asintió, y dio su aprobación tácita. Una vez que estuvimos en el todoterreno, aceleré, y conduje lejos de aquel desdichado lugar. Tardamos 2 semanas en volver a nuestro estado natal. Regresé a mi casa en plena noche, para que los vecinos no vieran a mi mujer en el estado en que se encontraba. A la mañana siguiente, la sujeté a nuestra cama. Fui a la iglesia local, y conseguí convencer a un sacerdote para que me ayudara. Tuve que convencer al padre Park de que no estaba delirando. Cuando llegó a nuestro dormitorio, supo que el caso era legítimo. Park realizó un largo exorcismo de 7 horas. Le acompañé hasta la puerta. Mi esposa ya había recuperado la lucidez. No recordaba nada de lo que la había llevado a mi lugar de trabajo. He intentado rezar y purificar esta casa, me dijo Park, al abrir la puerta principal. Si yo fuera usted, consideraría mudarme. Mientras el sacerdote se dirigía a su coche, volví a llamar su atención pronunciando su nombre. Padre, ¿cómo nos protegemos de la posesión, para asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir? Los demonios son como las falsedades, dijo Park. Por muy inteligente que seas, puedes ser víctima de creer algo que no está basado en hechos. Tenemos que protegernos de las mentiras y los engaños. Del mismo modo, tenemos que estar siempre preparados cuando nuestros sentidos nos digan que algo malo está por suceder. Cerré la puerta y subí. Abracé a mi mujer.